A finales del siglo XVIII, la Rambla ya era el paseo preferido de los barceloneses. Disponía de arbolado, bancos para sentarse y puestos de flores y pájaros. El Café de la Ópera nació como una taberna y hostal para atender a los viajeros que tomaban allí los carruajes con destino a Zaragoza y Madrid. Cuando se inauguró el Liceo, el local se convirtió en la chocolatería-restaurant El Mallorquí, popularmente conocida como La Mallorquina. En 1882 se actualizó el local para dar una imagen de café vienés. Era también punto de venta de entradas para el Teatro Principal y el Romea. Por su proximidad al Liceo era muy frecuentado por la burguesía industrial y política. En 1928, a las puertas de la Exposición Internacional de 1929, se reformó totalmente dándole un estilo modernista. Había nacido el Café de la Ópera, que ha llegado hasta nuestros días. Si te gustan nuestras historias, visita nuestro canal de YouTube. Te espera más de 150 vídeos.